Continuamos con el tema de la accesión, el cual es otro modo de adquirir el derecho de propiedad sobre los bienes. La accesión, bueno, es una forma originaria también de adquirir. Está fundada en el principio que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, que lo que al bien se le adhiere se considera accesión y se considera como propiedad del dueño de este mismo bien. Se supone que eso que se adhiere al bien pertenece al propietario del mismo. Se puede dar el fenómeno de la transformación cuando hablamos de bienes muebles, que se incorpora un bien mueble a otro bien mueble, entonces se transforma uno de ellos, o también podríamos hablar de bienes inmuebles cuando en una finca, por ejemplo, se da la incorporación de algún otro bien, ya sea una construcción, entonces estamos hablando de una accesión. Recuerden que mejoras no es lo mismo que accesión. Si ya existe la construcción y a la misma, o ya existe la accesión y a la misma hay que hacer alguna pequeña modificación, o más bien alguna ayuda de algún tipo, como lo es todo aquello que sirva para darle mantenimiento a esa accesión, eso es mejora, pero no accesión. La accesión tiene que ser una construcción nueva de algo que no existía. La accesión puede ser natural o por unión. Por unión es aquella que requiere de la intervención del ser humano para que se lleve a cabo. Ejemplo, la persona hizo una construcción de una casa, de una bodega en el bien inmueble. Entonces, ahí existe la intervención humana. La natural es cuando no existe intervención humana, sino que es la misma naturaleza. Ejemplo, algún fenómeno natural que se dio, ya sea de manera abrupta o paulatinamente con el paso del tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos y algunos tipos de accesión para que les quede más claro. Uno de ellos es el aluvión. El aluvión es el acrecentamiento que poco a poco adquiere un terreno o adquiere un bien inmueble con el paso del tiempo, con la acción paulatina de las aguas que van recogiendo sedimentos o tierra, acumulándolos en las márgenes o en las orillas, ya sea de un río, de un riachuelo, de un lago. El que lo recibe, el dueño del bien que lo recibe, entonces se convierte en su propietario. Puede ser arena, pueden ser plantas, pueden ser piedras, demás materiales que puedan ser inclusive aprovechables para la persona que la recibe. Aquí hay que recalcar algo muy importante. Bueno, vamos a hacer de cuentas que la finca le pasa un río por el medio o en alguna parte le pasa un río, ¿verdad? Dentro de la finca. Entonces, recordemos que el río, el riachuelo, la quebrada, el lago, no son parte de la propiedad del dueño de ese inmueble. El hecho de que usted tenga una finca y adentro de la finca pase un río no quiere decir que usted sea dueño del río. Recuerden y tengan siempre muy claro, sobre todo ustedes como futuros abogados, que un río no puede pertenecer a nadie porque por su naturaleza pertenece al Estado, es del Estado. Inclusive sus márgenes son del Estado. Entonces, acá, para decir que estamos hablando del aluvión como una forma de adquirir esos bienes por medio del propietario de la finca, tiene que ser que esos bienes se los haya dejado en una parte fuera de sus márgenes, porque si está dentro de sus márgenes, está perteneciendo todavía al Estado. Si está dentro del mismo río, si son las piedras que están dentro del mismo río, no estamos hablando de aluvión. Aluvión son las piedras que ya dejó fuera del río, que ya no son parte del río, que están ahí por mucho tiempo, pero que están además fuera de sus márgenes, porque si está dentro de sus márgenes, no puede convertirse en dueño el propietario por estar siempre dentro del terreno del Estado. Ahora, si están fuera de esos márgenes, entonces puede convertirse en su dueño, puede hacer lo suyo, puede aprovecharlos, venderlos, utilizarlos para construir, etcétera. Pero ustedes no quiero que lo confundan con
la situación que se da con las personas que aprovechan materiales que están dentro del río, como lo son los quebradores, que sacan piedras del mismo río. Eso no es aluvión, eso está dentro del mismo río, está formando parte del funcionamiento normal del río. Lo que pasa es que esas personas tienen que sacar un permiso, porque el hecho de que esté el río dentro de su finca no quiere decir que sean dueños del río, como les dije, les recalco. Tienen que sacar un permiso que le tiene que otorgar o le podría otorgar, porque no siempre se otorga, el mismo Estado por medio de un procedimiento que ya existe, estipulado debidamente, una serie de requisitos que debe de cumplir para sacar un permiso, que esas son las llamadas concesiones para aprovechamiento de bienes que son del Estado. Eso es el aluvión, ¿ok? El aluvión nada que ver con la concesión, ¿verdad? Es algo que les quiero explicar para que puedan tener clara la diferencia. El aluvión entonces es ese acrecentamiento que se da poco a poco con la acción paulatina de las aguas y que va recogiendo sedimentos fuera de las márgenes del río, fuera del río, fuera de esas aguas y de sus márgenes, y va acumulándose dentro de un bien que es de otra persona, que es de una persona particular, y que la misma de esa manera se convierte en propietario de esos bienes, de esas piedras, de esa arena o de lo que ustedes puedan imaginar que vaya dejando el río ahí en el pasar del tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es la aluvión. La abulsión es, antes de pasar a la abulsión, importante leer el artículo 84 de la Ley de Aguas y recalcarles que por favor adquieran la Ley de Aguas, o la pueden bajar también en internet. El artículo 84 de esta ley dice: salvo lo dicho en el artículo 81, pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por la accesión o sedimentación de las aguas. Esto explica y justifica el fenómeno del aluvión como una forma de adquirir propiedad de estos bienes. La abulsión es un hecho natural, igual producido o producto más bien de una acción violenta, ya no es paulatina como la aluvión. La abulsión es una acción violenta de las aguas que desprenden de una finca una porción, incorporándola a otra propiedad. Entonces va pasando un río, pero resulta que el río se vino una cabeza de agua, se vino algún fenómeno de la naturaleza, que a veces los ríos tienen ese tipo de reacciones. Entonces arrancó un pedazo de tierra, arrancó un montón de arena, de piedra, de algún tipo de material, árboles inclusive, y fue y los dejó, ¿verdad? El río, por medio de sus aguas que corren, fue y los dejó en otra finca. ¿Qué sucede con esto? Puede que el dueño de la finca de la cual se desprendió ese material no se dio cuenta, no le interesó, no le importó, no ocupaba el material, no pasa nada. Pero puede que el dueño diga: mis árboles, mi madera, que tanto necesitaba, ahora están allá en otra finca. Entonces tiene derecho, según nuestra legislación, de irlos a reclamar y de recuperarlos mediante procedimiento legal, o ya sea, bueno, ustedes saben que antes de llevar a cabo un procedimiento legal, una demanda, una acción de este tipo, es posible, siempre y cuando sea antes de dictado de una eventual sentencia, es posible llegar a un acuerdo con la otra parte para que no tenga que darse todo el procedimiento. Entonces, inclusive antes de buscar mecanismos judiciales, se puede ir donde el dueño de la finca, que ahora tiene los bienes, se puede ir a pedirlos de una manera más pacífica y puede que sean devueltos. Y si no, sí tiene todo el derecho de utilizar el procedimiento legal al respecto por medio de una demanda para pedir que sean devueltos estos materiales. ¿Por qué? Porque así nos lo dice nuestra legislación. Siempre y cuando pueda reconocerlos y siempre y cuando pueda demostrarse que esos materiales estaban en su finca antes de suceder el fenómeno de la abulsión. ¿Cuánto tiempo tiene esta persona para hacer ese reclamo? No lo estipula nuestra ley de aguas, pero entonces
partimos del hecho que de la prescripción ordinaria normal de 10 años. En el artículo 81 de la Ley de Aguas vemos regulado el fenómeno de la abulsión y dice así: cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades colindantes o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada, conserva la propiedad de la porción de terreno transportado, siempre que no haya confusión con terrenos de aquellas heredades. Tiene que reconocerlo y tiene que identificarlo plenamente. No puede ser que esté los bienes confundidos con otros, porque ahí se va a dar una dificultad para poder identificar claramente. Eso en cuanto a la abulsión, como un ejemplo más de la accesión como modo de adquirir el derecho de propiedad sobre esos bienes. Otra forma es el cambio de cauce. El cambio de cauce igual es un hecho natural, es producido cuando las aguas de un río, que es límite entre dos propiedades, cambia su cauce. Ya no va a pasar por el mismo lugar, sino que el río se va a pasar por un lugar completamente diferente al que estaba antes. Entonces deja un cauce ahí vacío, que es límite entre dos propiedades. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que se va a repartir ese cauce de manera proporcional entre las personas dueñas de esos bienes. Eso es lo que pasa con el cambio de cauce. Vamos a leer al propósito el artículo 79 y el 80 de la misma Ley de Aguas. El 79 dice: cuando un río navegable o flotable variara naturalmente de dirección y abriere un nuevo cauce en heredad privada, este cauce tratará en el dominio público. El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas volviesen a dejarlo en seco. Ya naturalmente, ya por trabajos legalmente autorizados al efecto, se entenderá por ríos navegables los incluidos en el artículo 53 y por flotantes esos mismos ríos en la parte en que solo es posible el uso de embarcaciones planas. Y el artículo 80 de la misma ley especial, Ley de Aguas: los cauces públicos que queden en seco a consecuencia de trabajos autorizados por concesión especial son de los concesionarios si quedaren comprendidos dentro de los terrenos objeto de la concesión y si no se estableciere otra cosa en el respectivo contrato. En cuanto a la formación de islas, que es otro modo, las islas se forman con la acción paulatina de las aguas, pero dentro, ya sea en el centro, ¿verdad? O dentro de un río, de alguna laguna, de algún lago. Entonces, esta es la formación de islas. ¿Qué sucede con la formación de islas? Si estas se forman en el centro y hay propietarios a ambos lados del río, cuando se trata de un río navegable, sin importar dónde se forme, esa isla va a seguir perteneciendo al Estado. Pero si el río no es navegable, entonces va a quedar proporcionalmente repartido: la mitad para el propietario de la orilla de este lado, la mitad para el propietario de la orilla de este lado. Si no es navegable y la isla está de la mitad hacia el lado de una de las fincas, entonces va a pertenecer al dueño de la finca, del lado donde se encuentra esta isla formada. La accesión industrial o por incorporación igual se da por hechos del hombre. El propietario incorpora a un bien propio materiales que son ajenos o viceversa. Entonces existe un bien y a ese bien se le van a incorporar bienes que no son del mismo propietario, sino que son de propietarios distintos. Esa es la accesión industrial o por incorporación. La incorporación de bienes muebles
a inmuebles se da cuando existe un bien inmueble y se le incorporan bienes muebles. Ejemplo, una construcción que antes no tenía esos bienes incorporados, se le incorporan para poder hacer la construcción. El bien principal es el inmueble y los que se incorporan son bienes muebles. ¿Qué sucede con esto? Bueno, se da todo un procedimiento para poder cobrar o para poder recuperar esa inversión que se hizo. Si el dueño del bien inmueble se puede llegar a un acuerdo al dueño del bien mueble que se incorporó, entonces el del inmueble le sirve más pagar al dueño del bien mueble para poder dejarse esa incorporación, ya que podría utilizarla o aprovecharla. La incorporación de bienes muebles a bienes muebles es cuando se da la transformación, la figura de la transformación. Un sujeto toma materiales muebles ajenos y los transforma independientemente de que lo formado continúe teniendo la forma primitiva o no. Le da esa transformación en el sentido que ahora va a tener bienes muebles nuevos incorporados que antes no los tenía. Dos o más cosas muebles tienen que pertenecer para que se dé esto a distintos propietarios y que se unen para formar uno nuevo. Si es posible separarlos sin detrimento, sin destruirlos, entonces no hay ningún problema. Cada uno se va a llevar su parte para poder dividirlos. Pero si no, entonces uno de ellos tendría que pagar al otro para no destruir ese bien, porque perdería sentido. Luego, si no es posible separarlos, el dueño de los materiales tiene derecho a reclamar la cosa como de su propiedad, pagando ese valor, ¿verdad? Que fue lo que dijimos, para que no se vaya a destruir, porque si se destruye y ninguno de los dos va a disfrutar o va a seguir aprovechando, no tendría sentido. Esto sería la parte de la accesión.